Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ya que me solicitaron varias personas el video de la conferencia, entonces hago esta grabación. Yo soy la Magíster Lourdes Aguilera y vamos a iniciar entonces una clase magistral de lo que es trastorno del espectro autista. Voy a realizar voy a compartir el material y voy a ir explicando a medida que voy compartiendo. Espero que esta vez se hacen interrupciones. Pido disculpas si, así como dije, no llené las expectativas, ¿verdad? De lo que ingresaron. Bueno, vamos a iniciar entonces con la primera conferencia virtual Trastorno del Espectro Autista. Quien les habla, la Magíster Lourdes Aguilera. ¿Cuáles son los objetivos que me para esta conferencia? Los objetivos son proporcionar herramientas prácticas para relacionarse mejor con niños y niñas con el trastorno del espectro autista, sensibilizar y concienciar a más personas sobre la condición, brindar información para ayudar a padres, docentes, profesionales y la colectividad a entender la condición, socializar con todos los grupos sociales sobre el trastorno del espectro autista, además informar en temas de las deficiencias, señales o características que presentan los niños a edad temprana, la psicoeducación y también los niveles de gravedad. Voy a empezar con trastorno generalizado del desarrollo. ¿Por qué? Porque generalmente los psiquiatras y los neurólogos dan un diagnóstico ante los 3 años o 5 años de edad como un trastorno generalizado del desarrollo. Generalmente el autismo no se diagnostica como el espectro en sí antes de los 5 años. Trastorno generalizado del desarrollo es un grupo de alteraciones neuropsiquiátricas de variable severidad donde se afectan principalmente la inteligencia, el lenguaje, el comportamiento y la capacidad de socialización. La evolución de estas aptitudes no se produce conforme a la edad cronológica, presentan un retraso en el desarrollo global, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que generalmente tienen un retraso, por ejemplo, en el lenguaje, en el comportamiento, y retroceden otra vez de acuerdo a su edad cronológica. Por ejemplo, si un niño tiene una edad de 24 meses, vuelven, por ejemplo, a una edad de 4 o 6 meses en cuanto al lenguaje. Un ejemplo. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Este trastorno aparece antes de los 3 años de edad y pueden observarse síntomas que en diferente grado, según la situación, afectan distintas funciones. Incluye entre los trastornos del espectro autista el trastorno desintegrador de la infancia y el síndrome de Rett. Recordemos que el trastorno generalizado del desarrollo está dentro de la clasificación del DSM-4, pero que todavía se sigue utilizando en nuestro país para diagnosticar niños que presentan las características en las alteraciones de inteligencia, lenguaje, comportamiento y capacidad de socialización. El autismo, un trastorno del desarrollo cerebral caracterizado por una alteración de las aptitudes de interacción social y comunicación y un rango limitado de actividades e intereses. Es el más característico y mejor estudiado dentro de lo que es el trastorno generalizado del desarrollo. El trastorno del espectro autista, según la OMS, es un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido y repetitivo. Es lo que las señales o la sintomatología que presentan los niños, ¿verdad? Empiezan a tener un lenguaje y luego
dejan de hablar, dejan de tener comunicación, dejan de tener intereses o de repente realizan actividades muy restringidas y repetitivas en su desarrollo. Según la descripción, el trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social, como comenté, y la comunicación. También comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. ¿El espectro qué es? Se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad porque realmente es lo que presentan estos niños. Y recordar que no todos los niños con espectro autista son iguales. No todos siempre tienen la misma característica. También comprende afecciones que anteriormente se consideraban independientes, por ejemplo, como el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y una forma no especificada de trastorno generalizado del desarrollo. Algunas personas aún utilizan el término síndrome de Asperger, que generalmente se considera que está en el periodo final leve del trastorno del espectro autista. Bueno, el trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de la infancia, es así realmente, y a la larga provoca problemas para desenvolverse, verá, en la sociedad, generalmente en los niños, en cuanto a lo que es, por ejemplo, en situaciones sociales, la escuela y el trabajo, ¿verdad? Los niños suelen presentar síntomas de autismo en el primer año. Un número reducido de niños parecen desarrollarse de forma normal en el primer año y luego pasan por un periodo de regresión entre los 18 y 24 meses de edad cuando aparecen los síntomas. Les doy un ejemplo. Yo como madre y familiar, ¿verdad? De un bebé, de una niña con la condición, empezó a los 1 año 6 meses, 1 año 8 meses de edad a no querer tener más contacto conmigo, me rechazaba, ¿verdad? No quería apego, parecía una niña sorda y muda, no miraba, no se conectaba y es la primera sintomatología que presenta. O empiezan a aletear mucho las manos o de repente también se irritan mucho, se desesperan, le molestan, por ejemplo, los ruidos, los sonidos, ¿verdad? Las luces, las prendas, inclusive cuando uno le baña a su bebé, el agua depende, tiene que ser de repente no muy frío, no muy caliente. Todos esos aspectos generalmente empiezan a aparecer cuando son bebés y a las madres y a los padres tiene que llamar la atención. Clasificación de TEA. TEA otra vez tiene una clasificación. O sea, dentro del espectro, porque es un espectro, trastorno del espectro autista, encontramos trastorno autista, trastorno de red, que recién estaba yo mencionando, es un trastorno genético, neurológico y de desarrollo poco frecuente que afecta la forma en que el cerebro se desarrolla. Este trastorno provoca las pérdidas progresivas de las capacidades motoras y del habla. Mencionar que yo como profesional tengo que hablarles de la clasificación, pero en este material voy a estar enfocándome específicamente en lo que es trastorno del espectro autista. En otra capacitación sí me gustaría hablar de los trastornos del neurodesarrollo, que en mi experiencia como profesional estoy viendo muchos trastornos del neurodesarrollo y que la sociedad no conoce, ¿verdad? No sabe cómo lidiar y qué hacer, dónde recurrir para ayudar a su niño o niña. También tenemos dentro de la clasificación del trastorno del espectro autista el trastorno desintegrativo infantil. Es un trastorno generalizado del desarrollo poco frecuente con una edad de aparición anterior a los 3 años y que se caracteriza por una pérdida drástica del funcionamiento de la conducta y del desarrollo tras al menos 2 años de desarrollo normal. También tenemos el Asperger, que conocemos que es una forma de autismo de alto funcionamiento. Puede llevar a también tienen ellos dificultad en la interacción social, repetición de conductas y una torpeza, ¿verdad? Integra la categoría más amplia de trastorno del desarrollo llamado trastorno del espectro autista, lo que más hoy en día existe, ¿verdad? El nivel 1, como le llaman.
El trastorno generalizado del desarrollo no especificado es la última forma de clasificar a un pequeño que no termina de encuadrar en los anteriores subtipos. El niño puede tener características autistas y no mostrar aspectos generales para un diagnóstico preciso. O sea, no encuadra para el diagnóstico, por eso se le llama así, no especificado. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Continuando con el material según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ¿sí? A esto me refería, DSM-4, cuando hablé de trastorno generalizado del desarrollo, y en su quinta versión, DSM-5, describe los síntomas del trastorno del espectro autista así. Deficiencia persistente en la comunicación es lo que siempre visualizamos en la comunicación, en la interacción social, generalmente en la reciprocidad emocional, porque son niños y niñas, son personas con la condición que no comprenden mucho nuestras emociones o las emociones de los demás. Generalmente son personas que ellos viven prácticamente en su mundo, ¿verdad? Y de repente son niños que a veces se ríen solitos, están muy felices, o están muy irritables. También comprenden las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, generalmente esto en el punto 2, por ejemplo, utiliza la comunicación no verbal, mostrando o señalando objetos, o te traen, por ejemplo, en la mano, no te dicen quiero esto, pero te trae, por ejemplo, una manzana, eso significa que quiere comer una manzana, que quiere que le lave o quiere que pele una manzana. Pero siempre es bueno ir diciéndole, ¿quieres una manzana? ¿Necesitas comer una manzana? ¿Quieres que lave una manzana o quieres una banana? Y les vas mostrando siempre varias frutas a la vez y volviéndole a repetir, repetir y repetir, porque ellos entienden la forma o sea, uno tiene que estar repitiéndole una y otra vez para ver si pueden fijar, ¿verdad? Generalmente realmente no hablan, uno le puede hablar al niño o la niña o a la persona con el espectro y no responden, ¿verdad? Generalmente somos de ese lugar que ellos entienden, pero pareciera que no entienden, pero sí entienden, pero no saben cómo expresarse. También ver un poquito patrones restrictivos y repetitivos, como mencioné, ¿verdad? En el anterior material, ¿verdad? También presenta movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. Por ejemplo, son niños que movilizan mucho involuntariamente las manos, los pies, el cuerpo, no pueden quedarse quietos, empiezan a emitir sonidos que no articulan, por ejemplo, el lenguaje, eh, quieren hablar pero no pueden, no les sale la palabra, repiten sílabas, la, co, o de repente repiten mucho un sonido o una frase. Una frase, por ejemplo, repite, si escucho, por ejemplo, amor, te repite 10 veces amor, amor, amor. Amor todo el tiempo, o de repente se aprenden una canción y empiezan a cantar. Siempre la misma frase. Son muy insistentes en la monotonía. Monotonía. Asperger generalmente es así. No todos los niños presentan monotonía, pero generalmente sí presentan una excesiva inflexibilidad de rutinas y patrones ritualizados, por ejemplo, de comportamiento verbal y no verbal. Gran angustia frente a pequeños cambios. O sea, el cambio para ellos es un desequilibrio. Ellos siempre tienen que tener, por ejemplo, ir por el mismo camino o comer siempre los mismos alimentos. Hay niños que siempre quieren desayunar lo mismo. Si, por ejemplo, es una manzana, todas las mañanas debe ser una manzana. No cambiarle, por ejemplo, no les gusta el cambio. Bueno, generalmente intereses muy restringidos y fijos que son anormalmente en cuanto a su intensidad o poco de interés. Fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, por ejemplo. Solamente les gusta un tipo de juguete y solamente les gusta ese tipo de juguete, ese juguete.
no puedes cambiar. O una prenda, solamente quieren una prenda o solamente saben utilizar un calzado y se niega a utilizar otro calzado. Hiper o hiperactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Por ejemplo, tienen indiferencia al dolor, pareciera que no sienten dolor, pareciera que cuando hace mucho frío no sienten frío, o de repente tienen una respuesta muy irritable a los sonidos fuertes, a las luces, a algunas texturas. Esto también incluye lo que es texturas de alimentación, ropa, calzado, de repente también olor, sabor. Posibles dificultades a temprana edad, prácticamente ya estuve mencionando, ¿verdad? Todo lo que sea la parte del lenguaje, todo lo que sea interacción social, todo lo que también les irrita, ¿verdad? Los cambios mínimos, tienen solamente intereses en algún tipo de objeto, o de repente niños que giran en círculos, caminan en puntitas, o de repente hacen los aleteos con las manitos. Es prácticamente señales que a veces se presentan y nos tienen que llamar la atención como padres, ¿verdad? Ecolalia es lo que estuve también mencionando. De la palabra ecolalia proviene del latín lalia, hablar, y eco, repetir. Repite mucho una palabra, una frase o un sonido. Bueno, a mí, por ejemplo, me pasó esto que se ve, ¿verdad? En este material, que no reacciona cuando uno le llama. Eso es así. Yo le llamaba mucho a mi bebé y mi bebé no me escuchaba, no reacciona. Es como si fuera que es una sorda y muda realmente. Y esto nos angustia a los padres. No señale objetos para mostrar su interés. No juegue con situaciones imaginarias, ¿verdad? De la rutina de los niños. Por ejemplo, las niñas que le hacen o dan de comer a la muñeca, no les gusta porque no es de su interés. No va a realizar, ¿verdad? Evita contacto visual siempre con mamá y papá también, con todos, y prefiere estar solo y muchas veces no interactúa, no juega con otros niños de su edad, por ejemplo. Sobrecarga sensorial, una situación que se presenta bastante. Ocurre cuando algo sobreestimula uno o más de los sentidos. Al cerebro le llega repentinamente demasiada información para procesar. Esto es común en personas con dificultad de procesamiento sensorial. Esto se da mucho en autismo y también en aquellos niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Por ejemplo, no toleran texturas de algunos alimentos, también ciertos tipos de ropa o calzado, así como mencioné, y les irrita bastante lo que es los cambios de rutina. Yo voy explicando también con mis palabras y de acuerdo a lo que yo paso y a mi conocimiento, ¿verdad? Los problemas del procesamiento sensorial pueden ocasionar dificultades a los niños en casa y en la escuela, ¿verdad? Los problemas de procesamiento sensorial se producen cuando los niños tienen dificultad para manejar la información que reciben a través de los sentidos. Los niños también pueden tener problemas para ser conscientes de su cuerpo, ¿verdad? Y por eso generalmente vemos niños que saltan, gritan, corren, se van y de repente se golpean por la puerta, por la silla, porque ellos no tienen una coordinación y ellos, por ejemplo, no tienen esa dificultad de tener conciencia de su propio cuerpo. Por eso actúan así. Algunos pueden ser muy sensibles a la estimulación sensorial y otros pueden ser mucho menos sensibles. Eso se llama hipo e hipersensoriales o hiposensoriales. También problemas, ¿verdad? Que puede obstaculizar el éxito escolar de los niños. Por ejemplo, los niños sensibles pueden sentirse abrumados por las luces brillantes o los ruidos fuertes, como los gritos de los niños en el recreo. En clase mismo, en nivel inicial, en jardín y en preescolar, yo tuve este problema. Le irritaba bastante, le desesperaba, ¿verdad? El ruido que hacían sus compañeritos. O pueden tener problemas para prestar atención porque su ropa les resulta incómoda. Los niños poco sensibles pueden estar nerviosos y tener dificultad para quedarse quietos. Esto también ocurre en muchos niños. Yo tengo una experiencia con mi niña que no puede quedarse quieta un segundo, que no puede sentarse mucho tiempo y que empezó a tolerar calzados a partir de los 4 a 5 años de edad.
También comentar que podrían meterse en problemas porque quieren recibir estimulación sensorial al chocar contra las cosas, saltar o estrellarse contra otros niños, ¿verdad? Y después, cuando los padres de la escuela no saben qué es esto, ¿verdad? Nos trae problemas a nosotros. Se quejan los papás, ¿verdad? De nuestros hijos. Muchos de los comportamientos de los niños con problemas sensoriales coinciden con los síntomas de trastorno de déficit de atención e hiperactividad porque esto es una comorbilidad dentro de TEA. Los niños pueden tener dificultad para permanecer sentados o para concentrarse, o pueden tener una crisis nerviosa durante las transiciones de una actividad a otra. Algunos niños con este TDAH, pero no todos, también tienen problemas sensoriales. No existe ningún medicamento para tratar los problemas de procesamiento sensorial. Lo ideal es ir con las terapeutas ocupacionales, que son las especialistas que trabajan con niños que tienen problemas sensoriales. Ellos hacen que los niños realicen actividades físicas que los ayuden a controlar la recepción sensorial. En otra clase, en otra actividad, en otra charla, en otra conferencia, me gustaría hablar sobre la sobrecarga sensorial y cómo podemos nosotros como padres y terapeutas ayudarle a estos niños, o como docentes también o familiares. La psicoeducación y el empoderamiento de los padres es un factor determinante que permite que los niños con trastorno del espectro autista diagnosticados. Ya voy a salir enseguida. ¿Me aguardas? Estoy grabando un material que les voy a mandar. Cerrá nomás, ya voy a terminar. Para mandarle a mis alumnos eso. No, y apagame nomás, puse en pausa. Porque yo voy a mandarles este material, pues por eso te dije que me iba a quedar un poquito más para mandarles el material. La psicoeducación y el empoderamiento de los padres son un factor determinante que permite que los niños con trastorno del espectro autista diagnosticados a temprana edad puedan tener avances significativos en su diagnóstico. Esto depende mucho de nosotros, los padres. Bueno, ¿qué tan común es el autismo? Se calcula que 1 de cada 100 niños podría tener este trastorno en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud y específicamente en Paraguay. Se habla de una población de 133.000 habitantes, de acuerdo con la Red de Monitoreo de Autismo y Discapacidades del Desarrollo, según base de datos del 2023 de Paraguay. ¿A qué edad se puede reconocer el autismo? Podemos ya identificar desde los 6 meses de edad y puede diagnosticarse a partir de los 12 meses de edad con la aplicación de la escala de observación para el diagnóstico Battles, es llamado, ¿verdad? En edades de preescolar y en escolares en ADIR y A22. Esta prueba es considerada estándar para el diagnóstico de la condición. Es bastante cara, generalmente no existen hospitales públicos, pero generalmente con el Battelle se aplica y entra dentro del espectro el paciente. ¿Las personas con autismo siempre tienen discapacidad intelectual? No. El nivel de funcionalidad intelectual es muy variable. Entre las personas con trastorno del espectro autista puede ir desde una discapacidad intelectual leve y muy profunda a no tener ningún tipo de afectación a nivel intelectual. Es importante aclarar que para identificar esta comorbilidad debe realizarse algunas pruebas neuropsicológicas, como por ejemplo prueba de coeficiente intelectual y valoración neuropsicológica realizada por un profesional en esta área. Las personas con TEA pueden presentar dificultades o desafíos en cuanto a la comunicación e interacción social. En cuanto a sus conductas o intereses, es lo que estuve mencionando ya bastante. Es por ello que una de las dificultades por la cual atraviesan muchas familias y muchos niños con la condición de autismo es a la hora de escolarizarse en las escuelas regulares. Es por ello que sugiere seguir trabajando muy de cerca tanto los padres, familia y la escuela para posibilitar la permanencia y el derecho a la educación de los niños con autismo. Se necesita docentes preparados que comprendan, entiendan de la condición del autismo y puedan ajustarse a las necesidades educativas de sus alumnos con TEA. Por eso fue mi motivación de realizar esta conferencia. Ya mencioné también que
presentan dificultad en cognición, comunicación y socialización. En cuanto a lo que es causa, no existe a ciencia cierta una única causa. La evidencia científica disponible indica que existen varios factores genéticos y ambientales que influyen en las primeras fases del desarrollo del cerebro que contribuyen a la aparición del trastorno del espectro autista. Bueno, sabemos que existen diferentes niveles y este manual de SM5 lo clasifica de la siguiente manera, ¿verdad? La clasificación que es de grado 1 que necesita ayuda, de grado 2 que necesita bastante ayuda y de grado 3 que necesita mucha ayuda. Todos ellos presentan, por ejemplo, deficiencias o dificultades en la comunicación social, comportamientos restringidos y repetitivos generalmente. ¿Los niños con autismo son inteligentes? Existe una falsa creencia que las personas dentro con trastorno del espectro autista tienen una inteligencia superior a la media, ya que algunas personas dentro del espectro logran destacarse notablemente en algunas áreas más de conocimiento, arte u oficio. Un ejemplo. Esto se debe a que su interés restringido les permite enfocarse y dedicarse mucho tiempo a una actividad o labor, perdón, que terminan siendo expertos en el tema. Por ejemplo, mi hija empezó a leer a los 4 años de edad. Ella leía español e inglés. Ama los números, ama las letras. Ella notablemente a los 2, 3 años ya se sabía todo el abecedario en inglés, en español, las vocales, los colores, ¿verdad? Porque ese era su interés, solamente por eso. Y son súper dotados en lo que generalmente les gusta a ellos, por ejemplo. Algunos, por ejemplo, en dibujo. Ay, esto es un tema muy importante. El papel de los padres de los niños con trastorno del espectro autista es fundamental, ya que son los garantes de derecho y son quienes garantizan el acceso a los servicios terapéuticos, educativos y de la sociedad, además de ser la red de apoyo que favorece y estimula cada etapa de su desarrollo y crecimiento. La psicoeducación y el empoderamiento de los padres son un factor determinante que permite que los niños con autismos diagnosticados a temprana edad puedan tener avances significativos en su diagnóstico. Existen diferentes redes de apoyo para las familias, algunas creadas por las mismas familias, otras creadas por profesionales que incentivan y motivan a generar ese empoderamiento de los padres. Abordaje terapéutico. ¿Quiénes son estos profesionales? El neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo, el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional y psicopedagogos. En un tiempo, yo creo que tengo un anhelo también de tener mi fundación para ayudar a estos niños y a las familias. Y yo creo que ese anhelo se va a cumplir. Yo creo fielmente que Dios me va a ayudar en eso y voy a poder dar lo mejor de mí para ayudarle a estos niños con la condición y a sus familias. Autismo no viene con un manual, viene con unos padres que nunca se dan por vencidos. Muchas gracias. Así que los profesionales que están, por ejemplo, a cargo o los profesionales que hacen estas terapias son profesionales con vocación y son profesionales que siempre están también al pie de la batalla con los padres. Muchas gracias. Muchas gracias.